Bueno, pues comenzamos. Apocalipsis, ¿cómo leerlo, no? Hoy en misa, bueno, ahora lo iremos viendo durante todo este curso. Hemos hecho entre todos una aclamación y hemos dicho, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, que esto podría ser un resumen en una frase de lo que es el Apocalipsis. Pero bueno, vamos a entrar en ello. ¿Cómo leer el Apocalipsis? Bueno, dada la complejidad del lenguaje y de los símbolos que San Juan utiliza, es evidente que tenemos que hacerlo, que proceder con método, ¿no? Y bueno, pues partiendo de lo humano, llegaremos a lo divino. Conoceremos al autor, el contexto histórico, la composición y la estructura del texto, sus características y otra serie de cosas. Daremos algunas claves de lectura que nos permitirán introducirnos en este libro que algunos consideran sellado. Unas claves que, por supuesto, están supeditadas al espíritu en que fue escrito, a la analogía de la fe y, por supuesto, a la unidad de toda la escritura. Sin duda, vamos a evitar cualquier manipulación interpretativa o imaginativa del texto y comprobaremos que la obra de San Juan es una obra magníficamente construida y que nada de lo que está escrito en ella es casual o prescindible. Entraremos en sus capítulos más adelante para comprender los detalles y también resaltaremos los vínculos que hay entre ellos, siempre desde la enseñanza del magisterio y la tradición de la Iglesia, por supuesto. Y sin más dilación, vamos a comenzar. ¿Qué es el Apocalipsis? Bueno, el Apocalipsis es un libro rico en imágenes, es misterioso, fascinante, complejo y muy valioso para nosotros, y que ha sido tradicionalmente mal interpretado y, por supuesto, mal utilizado. Es evidente que muchos creen, o algunos incluso creemos, que el Apocalipsis nos habla de desastres, que nos habla de calamidades o de castigos divinos, o que nos habla del fin del mundo. Pero San Juan no habla de nada de eso. Habla en realidad de lo que es la catástrofe espiritual interior, la que sucede dentro de nuestro corazón, la pérdida de la fe que conduce a la verdadera muerte del cristiano, la muerte espiritual que el mal suscita de forma sutil y gradual en nuestros corazones. El Apocalipsis no es una descripción anticipada y catastrofista de acontecimientos futuros, sino una revelación sobrenatural y velada bajo símbolos que representa el pasado, el presente y el futuro del pueblo de Dios, es decir, de la Iglesia. Su complejidad, aparte de otras muchas cuestiones, se basa fundamentalmente en las idas y venidas que San Juan hace de los dos planos de la realidad paralela en la que se desarrolla la historia universal. Nos muestra visiones alternas del cielo y de la tierra. Por eso muchas veces es posible que nos perdamos. San Juan, arrebatado en espíritu, es decir, guiado por el Espíritu Santo, nos escribe a través de símbolos para llegar a nuestro corazón, al de cada uno. Ve con los ojos del Espíritu, desde la isla de Patmos, donde está confinado, el estado espiritual de las 7 iglesias. De las 7 iglesias de Asia Menor, que como veremos es una representación de la iglesia global, ¿no? Y de todos los tiempos. Y lo hace en la cristofanía que escucha y que ve. Sube al cielo para contemplar desde las alturas el enfrentamiento entre el bien y el mal que se consuma en la historia. Y finalmente, San Juan nos dice haber entrevisto los dos posibles finales hacia los que se mueve la historia, que están constatados en el capítulo 17 y 22 y 21 de Apocalipsis. El primero, desde el desierto como un lugar de corrupción y de impureza. San Juan ha visto a Babilonia, la gran prostituta, y al humo de su incendio,
que sube por el horizonte. Y por otro lado, desde el monte alto y sublime, ha visto la Jerusalén nueva y santa, la esposa del Cordero, donde no hace falta templo, porque Dios lo es todo en ella. Quizás es un libro que habitualmente incluso nosotros ponemos en cuarentena, porque quizá no, porque con toda seguridad desconocemos lo que algunos llamamos el código judío, ¿no? Y para entenderlo os voy a poner un claro ejemplo. Si nosotros trajéramos a una persona de los confines de la Tierra, del África más profunda, y la pusiéramos delante de un semáforo, ¿creéis que entendería lo que significa el rojo, el amarillo o el verde? No lo entendería, ¿verdad? Pues un poco la Biblia en general y el Apocalipsis en particular necesita de este código judío, porque no olvidemos que San Juan es un judío que escribe en Israel y que tiene un contexto, tiene una cultura y una fe transmitida de muchos siglos, ¿no? Benedicto XVI decía que el Apocalipsis es una invitación de Dios a subir al cielo para mirar la realidad, nuestra realidad, con sus propios ojos, con los ojos de Dios. Por tanto, el Apocalipsis, primero, no es un libro de profecías y de predicciones sobre el futuro. Tampoco es un libro de catástrofes, ni de tragedias sobre el fin del mundo, ni de desgracias, ni de calamidades para nosotros los hombres. Es un libro de historia. Nos muestra que la historia tiene un sentido y que está marcada por un acontecimiento que veremos, un acontecimiento que evidentemente es la muerte y resurrección de Cristo. Es un libro de esperanza que nos asegura que no estamos solos, que nada de lo que ocurre escapa a la voluntad de Dios y que el mal no tiene la última palabra. El Apocalipsis es fundamentalmente un libro de felicidad, es un libro de dicha. Comienza y acaba con una bienaventuranza y contiene 7 bienaventuranzas en total. Veremos que el número 7 en la Biblia es un número importante que significa plenitud o totalidad. Las bienaventuranzas son siempre una invitación de Dios a la conversión, un estímulo para que todos nos arrepintamos y para que crezcamos en el amor, un cambio radical de mentalidad, una transformación de cristianos tibios a cristianos místicos. Cristiano místico es aquel que tiene los ojos abiertos hacia Dios, aquel que penetra en el misterio revelado como San Juan, aquel que, como dice el propio Apocalipsis, tiene oídos y oye, aquel que se esfuerza por cambiarse a sí mismo para después cambiar el mundo, aquel que anhela una vida nueva en un mundo nuevo. Pero aparte de un libro de felicidad, San Juan nos hace una advertencia, nos la hace en el capítulo 22 al final del Apocalipsis y nos dice que para entrar en el Apocalipsis necesitamos hacerlo con humildad y con un corazón abierto, con un corazón receptivo para escuchar lo que el Espíritu quiera mostrarnos, aquello que necesitemos que el Espíritu Santo nos muestre y aquello que seamos capaces de ver y entender, sin añadir ni poner nada. Y aún así, ya os digo que no seremos capaces de comprender en su totalidad ni de agotar el significado del Apocalipsis. San Juan, sin duda, es un genio, nos lo demuestra en sus cartas, en su Evangelio y en este gran libro y tan valioso para nosotros. Por tanto, sabiendo que estamos pisando suelo sagrado y que es palabra de Dios, nos vamos a introducir en la contemplación de la visión de San Juan. El Apocalipsis también es llamado el Evangelio del Resucitado. La diferencia entre el Apocalipsis y los Evangelios es que mientras los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, muestran a Cristo hasta su muerte y resurrección, es decir, el cielo es contemplado desde la tierra, en el Apocalipsis es Cristo resucitado quien nos mira y nos habla, es decir, la tierra es contemplada desde el cielo. Es un tratado cristológico.
Es la manifestación, revelación de Dios Jesucristo, vivo y resucitado, que tiene poder y autoridad sobre cielos y tierra. Es el Cordero degollado el único que puede abrir el libro sellado, como veremos. Es el único que puede revelar la historia y dotarla de sentido, la historia universal y la historia de cada uno de nosotros. Es el Dios que nos habla desde el cielo y que nos convoca a la comunidad que, reunida en oración, marcha a la celebración litúrgica. El Apocalipsis es una guía espiritual que describe el mundo como el escenario de la lucha entre las fuerzas del mal y del bien. La lucha entre la Iglesia encabezada por Cristo y la descendencia de la serpiente, encabezada por Satanás y las bestias. El imperio del mal, un poder persuasivo e ideológico, perverso y malvado. Una propaganda antidivina que no es de ahora, que es de siempre, y a la que ninguno somos inmune. El Apocalipsis es una profecía del futuro, del presente, perdón, que muestra que los desafíos del cristiano y de la Iglesia fiel de ayer y de hoy son siempre los mismos. Nuestro mundo, como el de San Juan, también es un mundo apocalíptico, que se encuentra sin duda en decadencia y que espera un modelo que redefina su historia. Como hemos dicho, también Apocalipsis es un compendio histórico que muestra dos caras. La cara oculta de sufrimientos, de tribulaciones y de llantos, pero también, y más importante, la cara luminosa, cantos de alabanza, oraciones y glorias. Y lo hace para mostrarnos que el sufrimiento no tiene la última palabra. No sé, no recuerdo ahora mismo quién decía, pero un santo decía que sin cruz no hay luz, no hay resurrección. Por eso el sufrimiento está muy unido a la vida de un cristiano. Lo estuvo muy unido a la vida de nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, estará muy presente en la vida de los que le seguimos. El Apocalipsis es un manual de resistencia activa, pero no violenta, que nos ayuda a combatir, a resistir la influencia externa del imperio, de lo que llamamos el imperio del mal, ¿no? A liberarnos de su sugestión a través de la perseverancia, una gran asignatura pendiente que tenemos todos, la perseverancia, el compromiso. También a través de la oración personal y de la plegaria comunitaria. Y el Apocalipsis nos dice que el cristiano no tiene que luchar porque Cristo ya ha vencido. Nosotros solo tenemos que comprometernos con el reino de Dios y perseverar. Como ya hemos dicho, el Apocalipsis es una llamada a la conversión para desechar esta esclavitud a la que nos somete el imperio, ¿no? El imperio del mal. Y también para descartar la confianza en nuestras propias fuerzas y dejar que se produzca el nacimiento del reino de Dios en nuestros corazones. El Apocalipsis es un vademecum cristiano. Vade, que significa ven, camina, y mecum, que significa conmigo. Es un caminar conmigo sobre el discípulo ideal, el cristiano apocalíptico que se vuelve, que se convierte y se postra ante la voz del resucitado, que es lo que hace San Juan, que se deja tocar por el Maestro y que le permite entrar en las profundidades de su corazón para establecer una comunión íntima con él. Aquel que no tiene miedo porque Cristo está de pie en medio de la Iglesia. Es también un tratado sobre la comunidad ideal, la Iglesia fiel al reino de Dios en medio del reino de la bestia. Esa Iglesia fiel que comparte, fatiga, persecución y tribulación a causa de su nombre. Aquella que se reúne en el día del Señor para la alabanza eucarística. Aquella que es al mismo tiempo divina y humana, santa y pecadora. Y es que el Apocalipsis vincula el Nuevo y el Antiguo Testamento. De hecho, es el libro con más referencias al Antiguo Testamento. Cerca de 500 referencias tiene el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y su gran mensaje es que Cristo resucitado es el Señor de la historia y que al final los justos que perseveren obtendrán la victoria, a pesar de que todos tenemos que pasar por el sufrimiento, el martirio o incluso la muerte.
El Apocalipsis es sobre todo una visión litúrgica. San Juan recibe la visión justo, y lo dice en el capítulo 1, versículo 9, recibe la visión el día del Señor, es decir, el domingo, el día en que todos celebramos la Eucaristía. Algo muy importante, no es cualquier día, es el día del Señor. Y es que para la mentalidad judía, la liturgia es la irrupción de la eternidad en el tiempo. Y esto es lo que San Juan nos quiere hacer llegar. Por eso nos coloca ante una gran liturgia cósmica, que podríamos resumir diciendo que la parte penitencial, la que nos mueve a la conversión, son las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, con las que comienza después del prólogo el Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3. Mientras que el resto del libro habla a la comunidad sobre la necesidad de hacerse protagonista de esa historia, llena, eso sí, de malos momentos, pero siempre acompañada del Cordero. Aquí os he puesto muchas referencias litúrgicas que utilizamos en la Eucaristía continuamente. Y bueno, esto lo he sacado de Scott Hahn, que es un erudito en la Biblia y un buen conocedor en algunos de sus libros del Apocalipsis. Y como os he dicho, prácticamente todos los elementos de la celebración eucarística de la Iglesia Católica están sacados del Apocalipsis. Como os digo, estas referencias que he puesto ahí a modo de, bueno, es un poco temático, están condensadas en el libro de Scott Hahn, La Cena del Cordero, donde explica la celebración de la Eucaristía a la luz del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que requiere tomar partido. No podemos leerlo de una forma aséptica o neutral. Requiere involucrarse, requiere compromiso. El mismo libro rechaza a los lectores desinteresados y los que no son comprometidos. Por eso llama bienaventurados a quienes escuchan las palabras de este libro y las ponen en práctica. Sin embargo, todas las imágenes y todos los símbolos que vamos a ver en el Apocalipsis no deben ser tomados al pie de la letra, no debe hacerse una lectura literal, como hace mucha gente y comete un gran error, sino que deben ser traducidos en términos humanos, porque no se pueden explicar ni comprender directamente. Es fundamental que adecuemos nuestra mentalidad del siglo XXI, una mentalidad occidental, al texto escrito hace 21 siglos. El lenguaje apocalíptico es un lenguaje provocativo, que habla al corazón más que a la mente. Podríamos decir que es una lectura en color, ¿no? Donde cada imagen adquiere distintos significados, distintas polisemias, donde los símbolos actúan con toda su fuerza. El Apocalipsis nos presenta un universo incomprensible para la mayoría e insondable, y que escapa casi siempre a toda lógica y a toda razón, y a todo nuestro entendimiento, y que muchos estudiosos y exégetas a lo largo de la historia han intentado traducir, unos con mayor gracia y otros con menor, ¿no? La visión del evangelista de San Juan gira en torno a la gran dicotomía, como ya hemos explicado, el cielo por una parte, donde se desarrolla la liturgia y la alabanza a Dios, y la tierra, donde acontece la lucha entre el bien y el mal. San Juan contrapone el reino de Dios con el reino de la bestia, con el mundo. Y es que nos quiere dejar bien claro, como ya nos dicen los evangelios, que en nuestro corazón no puede haber dos reyes, no puede haber dos amos. Si Jesús es nuestro rey, si Jesús era el rey para San Juan, no podía serlo el César. Y aquí es donde comienza el combate en el que todos estamos inmersos. Por eso es un libro que requiere tomar partido. No podemos ser neutrales. Algo importante está a punto de suceder. San Juan nos lo revela. Nos dice que el tiempo está cerca. En el momento en que leamos y escuchemos con el corazón, en el momento en el que le abramos la puerta a Cristo, una gran catástrofe se va a producir en nosotros.
esa gran catástrofe, ese gran cambio que nos propone San Juan, es ni más ni menos que acoger el reino de los cielos en nuestro corazón, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que también, como veremos más adelante, representa la Iglesia, la esposa del Cordero, el lugar de la verdadera intimidad con Dios. Y por eso todos estamos invitados a entrar y a pertenecer en ella, porque todos somos ciudadanos del cielo. Bien, no sé si... Bien. ¿Qué significa Apocalipsis? Bueno, el término Apocalipsis no es desastre ni calamidad. Viene del verbo griego apokaliptein, que significa quitar el velo, que significa mostrar, dar a conocer algo que estaba oculto. Por eso Apocalipsis no hace referencia a un futuro ni es una predicción. Es, como ya hemos dicho antes, una revelación. Es la revelación de Jesucristo, que procede del Padre y que a través del ángel, el Espíritu Santo, y del apóstol se dirige a todo su pueblo, a toda su iglesia. Es, por tanto, palabra de Dios. Cristo le hace una revelación al discípulo amado, aquel a quien confía su madre, la Virgen María, al pie de la cruz. Aquel que tiene un corazón receptivo, que tiene un alma contemplativa. De hecho, se le representa con un águila a San Juan porque tiene una mirada de gran profundidad. Aquel que es arrebatado en espíritu, como nos dirá en el primer capítulo del Apocalipsis. Es San Juan quien pone por escrito lo que le ha sido revelado. Como dice el capítulo 1, 19, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Y es que San Juan lo que nos está mostrando es ni más ni menos que la historia de la salvación, desde el principio hasta el final. No solo de lo que contemplamos nosotros con nuestros sentidos, con nuestros ojos, con nuestra realidad material, sino la existencia de una realidad espiritual en el cielo, que está estrechamente relacionada con lo que nosotros vivimos aquí en la tierra. Y por eso es un libro de gran validez para nosotros. Nos llama San Juan, bueno, Jesucristo a través de San Juan, nos llama a vivir una vida apocalíptica. Una vida mística, contemplativa, eucarística, marcada por el acontecimiento que da un punto de inflexión a toda la historia, que es la muerte y resurrección de Cristo. Volvemos a la pregunta del inicio, ¿cómo leer el Apocalipsis? Bueno, hay unas pequeñas pautas para comenzar a leer el Apocalipsis. Y es que durante toda la historia de la hermenéutica, de la interpretación de la Biblia, el Apocalipsis ha sido quizá el libro más comentado e interpretado junto con los Salmos y con el Evangelio de San Juan. Es también el más enigmático y el más controvertido, junto con el Cantar de los Cantares y con Cogelet o Eclesiastés. Y también, por desgracia, es el menos leído y comprendido por muchos católicos. Desde los primeros tiempos de la era cristiana hasta hoy, pasando por la Edad Media y a través de la Reforma Protestante, siempre ha sido objeto de debate, de lecturas un tanto fundamentalistas, de especulaciones milenaristas, de conjeturas de sectas y de interpretaciones simbólicas también por parte de los padres de la Iglesia, por Orígenes, por San Agustín. También por profecías por parte de visionarios de todos los tiempos, Nostradamus, Malaquías y unos cuantos que han aflorado en el siglo XX y en el siglo XXI, así como una gran diversidad de obras literarias, artísticas y cinematográficas. Pero la cuestión, y lo recalco para que se nos quede claro, la cuestión fundamental es cómo leer el Apocalipsis. ¿Debemos enfrentarnos a él como un escrito del pasado, como una anticipación de un futuro impreciso o inminente? ¿Es un libro histórico o es un libro profético? ¿Sus páginas albergan un mensaje catastrofista o pesimista? ¿O quizá nos revela otro mensaje?
¿El Apocalipsis habla del fin del mundo? Pues bueno, el Apocalipsis, como podéis ver en la diapositiva, debe leerse siempre con un corazón humilde y abierto, como ya habíamos comentado al principio, con un espíritu que quiere y que anhela conocer a Dios, con un alma que tenga sed de Dios. El Apocalipsis debe leerse siempre, siempre desde la contemplación de Cristo, porque solo el Cordero de pie, es decir, resucitado, es capaz de abrir e interpretar el libro de la historia del mundo. Y después, bueno, entraremos más en cómo leerlo, evidentemente. Estoy más que nada haciendo una pequeña introducción. Pero aparte del cómo, hay que saber por qué y para qué, ¿no? Bueno, pues la razón fundamentalmente para leer el Apocalipsis, que es una gran asignatura pendiente de muchos de nosotros, no es tanto conocer el mensaje escondido que hay en este libro de San Juan, sino es que estamos invitados directamente por Dios para leer y releer, como dicen los santos, para rumiar, para contemplar y profundizar el Apocalipsis, siempre bajo la guía del Espíritu Santo, igual que con el resto de la palabra de Dios, como hemos visto el curso pasado. Es que no se trata de adquirir un conocimiento racional o intelectual, con objeto de resolver los símbolos, el mensaje, los enigmas, las bestias, todas las cosas que San Juan nos describe. Si buscamos entender con la razón, con nuestro entendimiento, lo que significa cada cosa, no cabe duda de que nos equivocamos. El Apocalipsis no pretende señalar el final de los tiempos como un acontecimiento cercano, sino que el final de las cosas está ya determinado. Está determinado por la resurrección de Cristo. Yo os he puesto un croquis que en San Damaso no tenemos muy presente, y es como el acontecimiento de Cristo parte por la mitad la historia de la salvación, desde la creación con la caída de nuestros padres y la redención, y nos lleva a la parusía. Y es que la salvación, por la muerte y resurrección de Cristo, nos es dada hoy y ahora, cada día, en la Eucaristía. Por eso, San Juan apremia y dice que no hay tiempo que perder. Profecía y apocalíptica. Es verdad que el Apocalipsis de San Juan se declara abiertamente un libro profético, lo dice en el capítulo 1, versículo 3. Aunque hay que decir que utiliza el género literario apocalíptico, debido a la grandeza y magnanimidad de todo lo que ve, porque sin el género apocalíptico San Juan no podría describir lo que sus ojos ven, ¿no? Diferencias entre lo que es profecía y lo que es apocalíptica. Bueno, la profecía comienza con la monarquía del pueblo de Israel, allá por el siglo X a.C., y termina con la vuelta del destierro de Babilonia, alrededor del siglo III a.C. Y es ahí precisamente cuando comienza el género apocalíptico, que terminará con la revuelta judía de Bar Kocheba en el siglo II después de Cristo. En este periodo, desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, es donde se va a concentrar toda la literatura apocalíptica, que también coincide con toda la literatura intertestamentaria, porque durante ese periodo no hay escritura de la palabra de Dios, ¿vale? Son lo que llamamos también los libros apócrifos. Toda profecía se halla recorrida transversalmente por la apocalíptica, y toda la apocalíptica hunde sus raíces en la profecía. La profecía parte del presente para iluminar el futuro, y la apocalíptica parte del futuro para iluminar el presente. En la profecía, el oráculo, o sea, es decir, la teofanía prevalece sobre la visión. Lo que dice Dios prevalece sobre lo que se ve. Mientras que en la apocalíptica
la visión prevalece sobre lo que es la predicación. El profeta habla en nombre de Dios, mientras que el apocalíptico escribe lo que le es revelado directamente por Dios. La técnica. Bueno, es algo... a ver, nosotros normalmente pensamos que el día comienza con la mañana y termina al ponerse el sol. Sin embargo, para los judíos es muy distinto. Para los judíos el día va desde la puesta de sol hasta la siguiente puesta de sol. Y esto es muy importante también para entender no solo, en este caso, el Apocalipsis, sino muchos de los libros de la Sagrada Escritura. Porque la luz que viene después aclara lo que ya hubo antes, lo que estaba oculto. Y esto es lo que ocurre con la primera venida de Jesucristo. Que todo lo que estaba en oscuridad se aclara, se ilumina con su llegada. Hay una larga noche en la que las cosas existen, pero solo pueden ser vistas y desveladas cuando vuelve la luz. Esto es lo que San Juan y en general la Apocalíptica nos quiere mostrar. Volveremos en otra sesión a la Apocalíptica, pero voy a dar unas pequeñas pinceladas de lo que es la Apocalíptica para centrarnos un poquito. La Apocalíptica es la literatura de la inminencia, de la urgencia. Se coloca entre el ya, pero todavía no. Entre lo semejante y lo totalmente diferente. Entre lo contingente y lo absoluto. Algunas de sus características son las que os he puesto aquí en la diapositiva. La apologética siempre surge en un contexto de persecución. El pueblo fiel, inmerso en grandes dificultades y sufrimientos, se encuentra perdido y no comprende lo que ocurre a su alrededor. No encuentra sentido a lo que está viviendo. Cuando el pueblo vuelve del destierro, está arrepentido y se da cuenta de todo lo que ha perdido por darle la espalda a Dios. Y sin embargo, entran en un proceso de mucha convulsión y no entienden. Un poquito lo que seguramente nos está pasando hoy día también, ¿no? Por ello, la revelación lo que quiere hacer es infundirnos esperanza y poner luz a la historia. Dios es el Señor del tiempo y de la historia y nada escapa de su mano, aunque lo veamos siempre todo muy negro. Y es verdad que el pueblo judío tuvo dos momentos muy críticos en los que estuvieron a punto de desaparecer. Uno fue en el siglo II a.C., hacia 167, con la profanación del templo y la persecución de Antíoco IV Epífanes, que en los evangelios se habla de la abominación de la desolación de la abominación, o la abominación de las, o al revés. Y otro fue, pues evidentemente, con la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70 por el emperador romano Tito. Entre este periodo es donde el pueblo judío desarrollará prácticamente toda la literatura apocalíptica. La apocalíptica representa, como ya hemos dicho o hemos dejado entrever, dos niveles de realidad, dos líneas paralelas en las que la historia discurre. Una espaciotemporal y accesible a la experiencia humana, es decir, a lo terrestre, y otra fuera del espacio y del tiempo, solo accesible a la esfera divina, la celeste. Y por tanto, solo podemos reconocerla a través de una revelación directa del cielo. Y solamente conociendo la relación que hay entre estas dos esferas, podremos comprender el sentido global de la historia. El Apocalipsis mezcla ambas y por ello, como ya he dicho antes, nos cuesta entenderlo. La apocalíptica es accesible por revelación, no por la razón. Un conocimiento que es concedido a algunos privilegiados que tienen acceso a él a través de una visión, por la comunicación directa de un enviado, un ángel, o por un acceso directo al mundo suprasensible. Astros y fenómenos atmosféricos, descritos con mucho detalle,
que representan siempre el poder de Dios. Nada es casual ni resultado del azar. Todas las fuerzas de la naturaleza están sometidas a Dios. Misterios concernientes a Dios, descritos minuciosamente y que no pueden saberse desde el ámbito humano, porque muchos libros apocalípticos nos hablan de la morada del cielo, del número de cielos, de los tronos, nos habla incluso de los nombres de ángeles y de arcángeles. Todo tiene un sentido, la historia tiene un inicio y un final. Todo fue creado por un querer divino, expresión clara de la soberanía de Dios. Y todo camina hacia una plenitud. Origen del mal y sus consecuencias. La historia, como ya hemos dicho, es una historia, es una lucha entre el bien y el mal. Augura el triunfo final de Dios y la instauración o reinstauración de la armonía en un mundo nuevo, una armonía que se perdió con la caída de Adán en el paraíso. La apocalíptica utiliza un lenguaje reiterativo y muy simbólico. Utiliza gran cantidad de números, de figuras de animales, de colores. Y sin embargo, la apocalíptica puede insertarse dentro de otros géneros literarios, como es el caso del Apocalipsis, dentro del género profético. Pero bueno, ya como os he dicho antes, volveremos en la próxima sesión más profundamente, leeremos algunos textos apócrifos de la apocalíptica, del libro de Enoc, de Esdras, porque aunque no son palabra de Dios, nos ayudan mucho a comprender muchas situaciones. A ver, yo puedo seguir hablando, pero no quiero haceroslo muy pesado y voy a parar aquí, ¿vale? Porque entre lo que hemos empezado tarde y que se hace más de noche, pues bueno, todos queremos ir a cenar y a casa, ¿no? Entonces vamos a parar aquí y si tenéis alguna pregunta, alguna duda o algo que queráis pues decir, pues ahora es vuestro momento. También bueno, no estamos emitiendo en directo ahora, ¿no? Por problemas técnicos. Vale, no era por no abrir el chat, pero bueno. Pues nada, si queréis hacer alguna pregunta o alguna precisión o lo que queráis, ahora es el momento. También deciros que, a ver, estamos ante un libro que no es, como diríamos aquí en Madrid, moco de pavo, ¿no? Es un libro que requiere tiempo y requiere constancia y requiere perseverancia. Que hay tanto que Dios nos quiere mostrar que no podemos leerlo como si fuera el último bestseller sacado de la librería, ¿no? También quiero que entendamos un poquito esto porque hasta llegar a los propios textos hay que introducirnos en ciertas cosas para cuando entremos, pues tener el camino muy abierto. Vale, como pregunto, para entre sesión y sesión, poco profundizar en el tema, si nos propones o que podemos hacer un tipo libre para como lectura espiritual y entenderlo. Bueno, yo recomiendo, bueno, hay muchos libros que uno puede leer sobre el Apocalipsis. Bueno, Scott Hahn tiene varios libros sobre el Apocalipsis, el que he dicho antes de la Cena del Cordero, y algún otro que ahora no recuerdo. También hay un francés, benedictino, Prevost, que también habla. Y luego hay un teólogo español, que me parece Aliaga, que tiene también un libro que creo que se titula... No, comprender las escrituras es de Scott Hahn, pero ese es genérico. No recuerdo, pero si quieres, vamos, lo miro y os lo digo. Porque a mí me ayudó mucho no recuerdo el nombre, de Aliaga, porque bueno, interpreta o hace un recorrido casi capítulo por capítulo. Pero yo antes de empezar a leer cualquier libro de interpretar el Apocalipsis, esperaría a tener esta introducción que os digo y luego fundamental, hay que leer la Biblia, que para eso hacemos esto. Podemos leer otros libros que nos ayudarán de grandes teólogos, de grandes eruditos de la palabra de Dios y de la Biblia, ¿no? Y del Apocalipsis en concreto. Pero yo, mi sugerencia es que en la medida de lo posible
Pues antes de la próxima sesión, que será el mes que viene, pues ¿qué os parece si os leéis el primer capítulo del Apocalipsis, que es el prólogo? ¿Vale? Ahí comienza, pues eso, a modo de prólogo, exponiendo una situación que luego entenderemos cuando lleguemos al 22, ¿no? ¿Eh? Te lo tengo que buscar porque los tengo en casa, pero no recuerdo. Vale, está Castellani, está Prevost, está Aliaga, es que hay tantos. Sí, de Castellani. Te lo digo, pero ahora mismo no lo recuerdo. Es que, bueno, mi mujer lo sabe que soy muy pesado y llevo 10 años leyendo y releyendo libros y sobre todo el Apocalipsis, ¿no? Porque es un libro que a mí me apasiona y que me toca muy de cerca, porque en mi ambiente cercano familiar he visto cómo muchos interpretaban de una forma literal y absolutamente confundida el Apocalipsis. Y esto los católicos tenemos que saber qué, qué es el Apocalipsis, qué nos quiere decir el Apocalipsis y sobre todo cómo introducirnos, cómo leer el Apocalipsis. Es un libro que requiere compromiso, que requiere tomar partido, no es un libro. Es un libro que rechaza a quien no pone interés. Es un libro para quien busca profundizar y para quien tiene sed de Dios. Si no, el Apocalipsis es un galimatías imposible de comprender. Por eso remarcamos muy mucho que hay que entrar en el Apocalipsis como en como en toda la palabra de Dios, pero en el Apocalipsis con mayor énfasis, con un corazón muy abierto y a la expectativa de lo que el Espíritu Santo nos quiera mostrar. Que no nos mostrará todo, como a San Juan no le mostró todo. Solo tendremos pleno conocimiento cuando lleguemos precisamente a la Nueva Jerusalén, de la que habla el capítulo último de Apocalipsis. Sí, sí. ¿Qué impacto tiene que haya sido San Juan el que ha escrito? ¿Qué impacto tiene que haya sido San Juan el que ha escrito el Apocalipsis y no lo hubiera escrito San Pablo, Vale. San Pedro o Lucas? ¿Se nota en algo que era Juan o no? Lo podía haber escrito Pablo. Muy bien, Miguel Ángel, porque te anticipas, me encanta. A ver, hay mucha discusión porque han pasado 21 siglos de muchos estudios sobre la Biblia en general y sobre el Apocalipsis en particular. Yo no voy a entrar, igual que dice mi profesora de San Damaso, Sonia, no voy a entrar en dudar ni un segundo en la autoría de San Juan. Primero, porque lo creo firmemente. Segundo, porque lo dicen los padres de la Iglesia y la tradición. Y como católico, estoy absolutamente convencido de que no tiene error. Pero es que además, y lo daremos en la siguiente sesión, San Juan es una figura que está un poco no diría oculta, pero que está un poco detrás de San Pedro y de San Pablo, como los grandes pilares de la iglesia, ¿no? Pero San Juan es una figura absolutamente maravillosa. Primero, y lo he mencionado antes un poco de pasada, ¿no? Él está en la cruz, el único discípulo que está junto a la Virgen y las mujeres que está en la cruz y a quien Cristo entrega a su madre. Primero, Juan, como ya vimos en la última sesión de San Juan, es el discípulo amado. Es al único al que se refiere como el discípulo amado de Cristo directamente. Evidentemente Cristo amaba a todos y nos ama a todos, pero tenía una relación especial. Pero es que además San Juan tiene una visión, por eso también he representado, lo he comentado antes, el Evangelio es representado como un águila, y es porque tiene una mirada que va más allá que el resto de los apóstoles. Por gracia. Tenía un ver más allá y desde arriba, sobre todo desde arriba, porque el águila ve desde arriba y tiene una profundidad, una distancia que ve cosas que otros no ven. San Juan es un privilegiado y nosotros más por tenerle y por tener sus escritos. Por eso yo no voy a dudar ni un segundo en que San Juan escribió el Evangelio, sus 3 cartas y el Apocalipsis. Aunque hay muchos
entendidos y gente que ha estudiado la Biblia que lo ponen en duda. Sobre todo a partir del siglo XIX, siglo XX, bueno, es que se formó un galimatías con la autoría de todos los libros de la Biblia, tremendo. Pero en cualquier caso, y esto lo digo porque a mí me vale, a mí no me importa, a ver, entenderme, ¿eh? No me importa tanto quién ha escrito, qué ser humano o qué discípulo ha escrito un libro de la Biblia, sino que es Dios el que a través de personas hace llegar lo que quiere hacernos llegar. Y en cualquier caso, estudiando, yo estoy en un grado, pues eso, de becario casi, ¿no? Pero los que han estudiado mucho la escritura, los santos padres de la iglesia, de los primeros siglos de la iglesia, no hacían más que estudiar, leer los pergaminos, los papiros y todas las escrituras. Y entonces le han dado, pues por eso antes hablaba de rumiar, ¿no? Y es algo que nosotros hemos perdido. La palabra de Dios hay que rumiarla y es la forma de darse cuenta, pues, de que aun con independencia de quién lo haya escrito, que yo estoy convencido de que es San Juan, también a lo largo de la historia de la Iglesia hay muchos motivos y muchas causas que nos hacen ver, porque ya lo expliqué en otra sesión, en la antigüedad no era tan, o sea, casi nunca el autor escribía de puño y letra. Es decir, en la antigüedad la forma de enseñar, bueno, desde la antigüedad, pero incluso antes de Cristo, ¿no? Si vamos a los filósofos griegos, el maestro habla y los discípulos primero recibían todo de forma oral. No había escritura al principio y luego son los discípulos y las escuelas de discípulos los que ponían por escrito todo aquello que el maestro decía. Y es un poco lo que hicieron los apóstoles. Es decir, que aun en el caso de que Juan no hubiera escrito de puño y letra el Apocalipsis o el Evangelio, sí que tiene autoridad joánica de San Juan, porque son, en cualquier caso, él y sus discípulos escribieron lo que él quería que quedara plasmado. Pero San Juan es la page. Pablo es telas y Pedro, pero San Juan es el que pasa desapercibido, es el tercero de estos amigos que van y que siempre está ahí, pero que se entera de todo, ¿eh? Es algo increíble. Y también hay que añadir que San Pablo es el único apóstol que muere de una forma natural. San Juan. San Juan. Y se dice, bueno, se sabe que Apocalipsis está escrito al finales del siglo I, en principio del siglo II. En esta época que todavía solo el único que podía vivir era San Juan, apóstol que era más joven y el único que ha muerto de una muerte natural. También hay unos teólogos que estaban diciendo que San Juan seguro que es el autor de Apocalipsis, porque los que nosotros llegamos de una forma natural a la muerte, ya imaginamos incluso, tengamos una visión de la muerte, visión del reino de los cielos. Nos preocupa muchísimo más este tema de la visión. Entonces, a través de su visión, a través de su cercanía de la muerte, pues también a lo mejor el Espíritu Santo le ilumina de una forma especial a San Juan para escribir este libro de Apocalipsis. Y es que además San Juan vivió con la Virgen. Vamos a ver, San Juan es un apóstol muy privilegiado. También porque tenía un corazón que buscaba a Dios continuamente. Por eso está en la cruz, por eso está siempre al lado de Jesús. Por eso en la última cena está a su lado. No está Pedro a su derecha, está San Juan. O sea, es que Juan es un apóstol para ponerle en un marco. Y Alberto, si nos puedes decir también el tema que cuando leemos el Evangelio son unos consejos cómo tenemos que vivir, pero cuando leemos el Apocalipsis, ¿qué pasa? ¿Que nos ayudará a vivir nuestra muerte o vivir nuestra resurrección o vivir nuestra fe confiando que la vida no se acaba con la muerte, sino sigue siendo la vida? No voy a anticipar porque quedan muchas sesiones para todo el año, pero el Apocalipsis nos va a dar una visión de conjunto, ya lo he dicho antes, de la historia de salvación, pero no es una visión que digamos, bueno, es que conmigo no va, porque San Juan está escribiendo en un contexto de persecuciones y nosotros, queramos o no, estamos también en un contexto imperial.
en un contexto de persecución, aunque nosotros directamente no la vivamos en carne, pero hay muchos cristianos que sí viven persecución en carne. Es decir, el Apocalipsis es una guía para nosotros hoy, siglo XXI, octubre 2023. Es verdad que no nos... es que no lo puedo desvelar, pero bueno, nos habla de lo que fue y de lo que es. Nos dice que el ya ha ocurrido, pero todavía no. Por eso, Apocalipsis, y llegaremos a ello, acaba como yo he empezado esta sesión, decir, ven, Señor Jesús. Y lo veremos, y la diferencia que hay con los judíos que siguen esperando la primera venida de Cristo, mientras que los cristianos, los católicos, estamos esperando la segunda, porque el acontecimiento fundamental de toda la historia universal es la muerte y resurrección de Cristo, que es el acontecimiento que parte todo, vamos, dentro del designio de la salvación de Dios, parte en dos la historia. Y solo a través de comprender la muerte y resurrección de Cristo se puede comprender lo que vino antes, es decir, el Antiguo Testamento, y lo que viene después. En fin, y nos meteremos. Yo lo que siento es que tengamos siempre muy poco tiempo porque hay tanto que hablar, pero bueno, voy a hacerlo así, voy a intentar hacer sesiones de 30 minutos para que haya coloquios y tal, y voy a intentar algo que va a ser un milagro, y es intentar convencer a alguno de los profesores que están muy liados a que vengan a dar una charla, que tienen mucho más autoridad que yo para dar charlas sobre Sagrada Escritura, que yo no soy más que un simple estudiante. Sí. Una pregunta, Alberto. A ver, esto que dices que en Apocalipsis nos habla de lo que ya pasó, pero también de lo que viene. ¿No tendrá relación esta complejidad con toda la mala interpretación que se ha hecho a lo largo de los años respecto a lo que dice la revelación? Sí, a ver. Hay un gran problema, sobre todo con parte de los cristianos que se separaron, con la reforma de Lutero, que empezaron a, primero, rechazaron la tradición apostólica, y eso ya deja cojo lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Porque nosotros sabemos que, como lo ha dicho antes nuestro párroco don Andrés, ha dicho, hay dos formas de conocer la voluntad de Dios, a través de la palabra de Dios, de la Escritura, y a través de la tradición. Si quitas una pata de las dos, el banco se tambalea. Y es verdad que ha habido muchas malas interpretaciones, sobre todo a partir de la Reforma Protestante, de interpretar ciertas cosas del Apocalipsis para, digamos, cerrar el círculo de predicaciones que se separaban de la Iglesia de Cristo. No sé si me hago entender. Es decir, lo iremos viendo, pero muchos protestantes dicen que la gran ramera, la Babilonia grande, es la Iglesia. Pero bueno, llegaremos a ello, veremos que no es nada de eso. No sé, por eso he dicho que el Apocalipsis, si lo interpretas literalmente, estás perdido. Y si intentas razonarlo con tus propios medios o intentas saber del Apocalipsis por tus medios y no en el espíritu en que fue escrito y dejándote llenar por la gracia del espíritu para comprender, no entenderemos nada. Entonces, no hay nada en el Apocalipsis. Hay muchas películas, hay muchos libros que hablan de historias muy feas y de grandes destrucciones y de cosas muy feas. Pero el Apocalipsis, de verdad, no habla de nada de eso. De nada de eso. El Apocalipsis es fundamentalmente el Apocalipsis es una visión cristológica. Nos está hablando de Cristo, que es el eje fundamental en el que Dios ha establecido su voluntad de salvar a todos. Que en un principio la salvación era para un pueblo, pero a raíz de Cristo la salvación se convierte en universal a todos los pueblos. Lo veremos, entraremos sobre todo en los últimos capítulos del Apocalipsis, donde la salvación se da a todos y veremos las 12 puertas de la ciudad y veremos muchas cosas que entenderemos. Pero yo solo os pido calma, un poco de constancia, compromiso, porque si llegamos al final, fliparemos todos como yo flipo cada vez que entro en el Apocalipsis. ¿Vale?
Sí. Ay, no, ¿Qué? dile a los del canal de YouTube que se suscriban, que den like, Vale. que compartan. Y a vosotros, los que nos veis en la distancia por distintos motivos, pues nada, pediros que os suscribáis a nuestro canal, porque así seguimos creciendo y combatiendo también el mal desde una visión apocalíptica. Y cualquier pregunta, cualquier cuestión que queráis, pues la dejáis en el chat del vídeo que colgaremos. Esta vez no ha sido en directo por problemas técnicos, pero en el futuro ya sabéis que lo hacemos a la par, aunque siempre os animamos a que vengáis a la parroquia, que es un sitio muy bueno para estar. Bueno, gracias a todos y espero veros en la próxima sesión el mes que viene.